Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha necesitado relacionarse con sus iguales. A medida que evoluciona la organización social, la comunicación se convierte en más y más necesaria entre un mayor número de personas cada vez más alejadas entre sí. Esta es la idea que aquí nos interesa: la emisión de mensajes a distancia, origen del correo y las modernas telecomunicaciones. Al principio, el uso de señales, ya ópticas, como las fogatas y humaredas, o acústicas, como el tantán, sirvieron para comunicar cualquier incidencia de la vida de las personas. Más tarde, con el nacimiento de la escritura y los soportes para representarla, como la arcilla, el papiro o el papel, surgió la necesidad de transportar esos mensajes allá donde fuese necesario. Se necesitaban caminos y medios de transporte que facilitasen los desplazamientos a los mensajeros. Una historia que abarca la evolución de los inventos desde la rueda hasta los satélites. Organización política y territorial, lengua, costumbres e infraestructuras fueron algunas de las grandes herencias que la administración romana nos dejó. Y también, como no, su organización postal, basada en una gran red viaria. Los romanos construyeron en España cerca de 40.000 kilómetros de calzadas. En ellas, a distancias regulares, se situaban las estaciones, nombre que se daba a las casas de postas, que era el lugar donde se tenían preparados caballos de refresco para relevar a los que ya habían recorrido un largo trayecto, y donde se alojaban para descansar los cursores, que eran las personas que llevaban los mensajes a sus destinatarios. La decadencia del Imperio Romano y las posteriores invasiones de los pueblos del este de Europa dieron paso a la ocupación musulmana de la península en el año 711. La floreciente civilización andalusí estuvo dotada de una gran organización postal. Los primeros documentos que nos hablan de la existencia de las casas de postas en Córdoba se remontan al siglo VIII. En la Edad Media, la fundación de ciudades, el desarrollo del comercio y la aparición de las universidades reclamaban una organización eficaz para el intercambio de noticias e información. De las ciudades y la corte partían correos que enlazaban unos centros con otros. A finales del siglo XIII, en el Reino de Aragón, los troters catalanes o correos a caballo se reunían en la barcelonesa capilla de Marcús antes de partir en sus caballos a realizar su tarea llena de riesgos y dificultades. Todos los bancos de la capilla estaban grabados con la figura del correo a caballo. La unificación territorial de los dos grandes reinos de España, Castilla y Aragón, con sus extensiones en Europa, el fin de la ocupación musulmana de la península, la conquista de las tierras americanas en 1492 y la anexión del Reino de Navarra conformaron un espacio geográfico hispano de gran importancia. Esta nueva situación social y política requería de un correo mucho más ágil y moderno.
Para conseguirlo, Felipe I el Hermoso encargó a la familia Tasis la tarea de establecer el servicio de correos para todo el imperio, cediéndole para ello la exclusividad del servicio postal. A lo largo del siglo XVI se establecieron oficinas de correos en las principales ciudades. Y a finales del mismo siglo se crearon las estafetas, un servicio postal basado en el relevo de caballerías y en el establecimiento de días fijos para su salida y llegada. Con ello, el uso del correo se extendió y se hizo más accesible a todas las clases sociales. Las figuras más simbólicas eran el jinete correo y el jinete postillón. El postillón, para acelerar el proceso del relevo de los caballos, acompañaba al jinete correo hasta la siguiente casa de postas y volvía a la suya con los caballos utilizados en esa etapa. También hacía sonar su cuerno o cornamusa cuando se acercaba, para dar aviso de su llegada y encontrar las caballerías dispuestas para la siguiente etapa. De esta forma se aseguraba la rapidez y regularidad del transporte. A principios del siglo XVIII, el transporte y la distribución postal pasan a ser responsabilidad del Estado. Se ampliaron los itinerarios postales de tal forma que a finales de siglo se alcanzaron más de 1.600 leguas. Se crearon nuevos servicios que hoy siguen vigentes, como el envío de periódicos o el sistema de apartados, por el que se reservaba la correspondencia en la oficina de correos hasta que el destinatario fuera a recogerla. Por esta época nació también el buzón, uno de los símbolos más emblemáticos del correo. Algunos se fabricaron en forma de cabeza de león para simbolizar el poder estatal y dar sensación de seguridad para la correspondencia depositada en ellos. La otra figura clave del mundo postal que surge en 1756 es el cartero. Se encargaron de la entrega de la correspondencia, percibiendo del destinatario, que era el que recibía y pagaba las cartas, la tarifa más un cuarto de real por la entrega a domicilio. Comienza el siglo XIX en plena revolución industrial, nacida de la centuria anterior, y trae consigo el invento y desarrollo de nuevas fuerzas motrices, hasta entonces desconocidas. El vapor y la electricidad revolucionaron el mundo del transporte, y de ello se benefició el correo. La edad dorada de las diligencias y el correo a caballo se extendió hasta mediados del XIX, dando paso al ferrocarril, que inauguró su primera línea en España en 1848 entre Barcelona y Mataró. Al principio se embarcaba la diligencia en el tren hasta el final del trayecto, y desde allí era de nuevo tirado por caballerías. El correo se subió al tren de la modernización. A partir de ese momento, el transporte postal caminó paralelo al tendido del ferrocarril. El uso del nuevo medio propició la rapidez en la entrega postal y la seguridad y regularidad en la distribución, evitando así las inclemencias climáticas o los asaltos a los correos. En 1866 se instalaron los primeros vagones específicamente de correos. En ellos los empleados recibían las cartas. Las clasificaban según su destino y las iban entregando en cada una de las estaciones en las que el tren se detenía. En el lenguaje postal, estos empleados recibían el nombre de ambulantes.
Donde no alcanzaba el tren, se empleaban diligencias y carteros a caballo o a pie, y posteriormente en bicicleta, logrando con ello el reparto diario de la correspondencia en la práctica totalidad de los ayuntamientos del país. También a mediados de siglo se produjo otra gran revolución en el servicio postal, la invención del sello. En adelante, los gastos de la carta los pagaría el remitente, es decir, quien la escribía. En España se comenzó a utilizar en 1850 con un primer ejemplar del busto de la reina Isabel II. Los sellos debían inutilizarse para que no se pudieran volver a usar. Así es como nació el matasellos. Como se sabe, el nacimiento del sello ha propiciado el desarrollo del coleccionismo filatélico, una apasionante aventura a través de la cual se pueden conocer las distintas manifestaciones culturales de los pueblos y naciones del planeta. Llega un nuevo descubrimiento, la electricidad. Y de su mano, el telégrafo, que en poco tiempo se iba a convertir en un medio de comunicación de primer orden. La sencillez del método de Samuel Finley Morse revolucionó el sistema de mensajes, no solo por sus nuevos aparatos, transmisor y receptor, sino por la invención de un nuevo código o lenguaje común aplicado en todos los países, basado en puntos y rayas. El código Morse. En España, en 1855, se inauguró la primera línea telegráfica entre Madrid e Irún de 613 kilómetros. Al terminar el siglo, funcionaban casi 1.500 oficinas telegráficas, unidas por 32.494 kilómetros de cables. La repercusión social del telégrafo fue enorme y su aplicación sirvió para desarrollar sectores económicos, fomentar la rapidez en la transmisión de noticias y modernizar las estructuras del Estado. No había terminado el siglo y Alexander Graham Bell volvió a revolucionar el mundo de las comunicaciones. Patentó un aparato que constaba de un transmisor y un receptor unidos por un cable metálico, conductor de la electricidad, capaz de transmitir la voz. Se le llamó telégrafo parlante o teléfono. Surgieron otros dos inventos que influirían en la rapidez del transporte postal: el automóvil y el avión. El parque automovilístico fue creciendo imparablemente y con él la construcción de nuevas vías y carreteras. Nuevas líneas postales por carretera van sustituyendo a caballos, bicicletas y peatones y van tejiendo junto con el ferrocarril una red que abarcaría todos los puntos y poblaciones de España. En 1919, el correo se sube literalmente de nuevo a la modernidad y se crea en España el servicio aeropostal. A partir de ese momento, el transporte aéreo de correspondencia ha sido una de las bazas más importantes que el correo español ha utilizado para acelerar la entrega de correspondencia. Como curiosidad histórica, habría que comentar el acuerdo firmado entre la Administración Postal alemana y la española en 1933 para el transporte del correo aéreo entre América del Sur y la península, por medio del dirigible Graf Zeppelin. De nuevo, las necesidades económicas y sociales reclamaban nuevos servicios y productos postales. Así surgen la carta urgente, el giro,
los reembolsos o los servicios bancarios. Todos ellos creados durante los primeros años del siglo XX. En el ámbito telegráfico se pusieron en funcionamiento el Telex, el Fonotelex y el uso de canales del satélite Hispasat. El servicio postal ha evolucionado con la sociedad y ha dado respuesta a sus necesidades, incorporando a partir de 1962 significativas mejoras, como los casilleros domiciliarios en las casas, que preservan la privacidad de la carta y facilitan su distribución al personal postal, o el código postal, que comenzó a utilizarse en 1984 y que facilitó la clasificación automática de la correspondencia. La institución postal ha ido adecuándose a las nuevas estructuras económicas y sociales. Y tras la entrada de España en la Comunidad Europea, ha asumido la nueva legislación comunitaria que promueve la liberalización del correo. La evolución y las inversiones en estos últimos años han sido tan grandes y tan innovadoras que han revolucionado las formas de trabajo en correos. Se ha sustituido a los empleados en el proceso de clasificación de las cartas por sofisticadas máquinas clasificadoras. También se han sustituido las antiguas carteras por el carrito de reparto. Y las sacas por las bandejas de contenerización. Se han modernizado las oficinas postales urbanas. Se han construido nuevos pabellones para la clasificación y distribución del correo. Se han renovado los medios de transporte. Y nuevamente, Correos se ha subido al tren del progreso, incorporando servicios basados en las más recientes tecnologías. Somos una empresa de futuro. Potenciamos la interacción virtual con millones de personas a través de las redes sociales. Abrimos nuevos espacios en Internet y apostamos por nuevos negocios. Desde nuestra oficina postal virtual se puede acceder a una amplia gama de productos postales y servicios las 24 horas del día, los 365 días del año. Unimos los más avanzados medios de la comunicación multimedia y el moderno mundo de la mensajería electrónica con el correo tradicional. Correos es una empresa de especialistas en logística y comunicaciones. Apostamos por el trabajo en equipo, la innovación y la cercanía a nuestros clientes. Nuestro objetivo es ser el mejor operador postal de envíos físicos y electrónicos, con la máxima calidad y a un precio asequible. Correos, la mejor opción para todos.